Aleluya, aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Tú sabes lo que es dar vuelta en U, es decir, cuando una persona va conduciendo un vehículo y desea regresarse para tomar la dirección contraria a la que lleva, eso hace, voltea en U y toma esa otra dirección. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una palabra que hoy escuchamos en este Evangelio, que quizá esa es la mejor forma de explicarla, la vuelta en U. La palabra la dice hoy Jesucristo en el Evangelio de San Marcos. Conviértanse. ¿Qué significa conviértanse? Den vuelta en U. Tomen el otro rumbo diferente al que ustedes llevan. Es muy interesante, muy interesante lo que hoy nos dice nuestro Señor. Habla de la conversión y llama a algunos de sus apóstoles. Vamos a ver este llamamiento a la conversión en dos aspectos muy interesantes. Primero, en el llamamiento que Jesús hace para que lo sigamos. Y segundo, que tiene mucha relación con en lo que hoy nos platica en la primera lectura de las misas el profeta Jonás respecto al cambio que la persona debe de dar en su manera de vida. Vayamos al primero. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea y ve a Simón y a su hermano Andrés y les dice: síganme. Después ve a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, y los llamó. Y nos dice el evangelista que tanto los primeros como los segundos dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Es muy interesante el llamamiento de nuestro Señor. Tú y yo nos podemos encontrar realizando determinada profesión, determinada tarea o con ciertos planes en la vida. Y en algún momento muy concreto, Dios nos pide que hagamos una cosa diferente o que hagamos de manera diferente lo que estamos haciendo. Es el Señor que nos llama a seguirlo, a trabajar con Él, a trabajar por Él. Se incluye aquí la vocación del sacerdote, de la religiosa, de la persona consagrada, del que es llamado al matrimonio, etc. Pero también se incluyen los diferentes llamados que el Señor hace a un apostolado, a una tarea, a realizar alguna acción concreta que Él quiere que nosotros hagamos por Él. Así nos llama Jesús, por nuestro nombre, porque nos conoce, sabe de qué estamos hechos. Él nos dio las capacidades, las cualidades, los dones, los talentos que poseemos y quiere que en un momento determinado nosotros comprendamos de qué forma debemos de utilizar toda esa gran riqueza de la que Él nos ha dotado para trabajar con Él, para trabajar por Él en la iglesia. Jesús continúa realizando su obra en la iglesia de la que tú y yo formamos parte, en la que estamos todos los de Él, y quiere que le ayudemos a realizar ese trabajo
para eso cuenta con nosotros y una y otra vez te dice, sígueme, quiero que estés conmigo, quiero que tú y yo trabajemos juntos en esta labor. Escucha al Señor que de diferentes formas, de múltiples maneras te manifiesta su voluntad y siempre dile que sí, porque Él siempre te dice que sí y jamás te abandona, jamás te niega lo que tú necesitas. Acuérdate que no únicamente se trata en la vida de hacer los proyectos personales, sino principalmente de realizar el proyecto de Dios, que cuando escuchamos que nos llama a trabajar con Él, hay que seguirlo. El segundo significado de esta vuelta en U, de este cambiar el rumbo que llevamos, nos lo presenta con la misma palabra de la conversión el profeta Jonás en su lectura, en el texto que hoy escuchamos como primera lectura. Dios le habla a Jonás y le dice, levántate y vete a Nínive, la gran capital. Diles que se conviertan. Jonás, como tú sabes la historia, duda, quiere escapar a eso, pero finalmente se va a Nínive como le había mandado el Señor, una ciudad enorme. Y le dice Dios a Jonás, anuncia que dentro de 40 días Nínive será destruida si no se convierten. Jonás así anuncia. Y los ninivitas, los habitantes de aquella ciudad, creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se convirtieron de su mala vida. Es decir, dieron vuelta en U. Así como tú y yo tenemos que ver qué es lo que nos pide el Señor para trabajar con Él, así también tenemos que ver cómo convertirnos de aquellas cosas en las que sabemos que no estamos llevando una vida buena o no estamos haciendo bien lo que tenemos que hacer. Si estamos tratando mal a un semejante, si ignoramos a alguien, si mentimos, si robamos, hay que dar vuelta en U. Es el Señor que dice, conviértete. ¿Estás muy lejos de aquella persona? ¿Qué significa dar vuelta en U? Pues acércate. Eres muy pesimista, da vuelta en U. Toma optimismo. Estás viviendo en una gran tristeza, da vuelta en U. Alégrate. Eres una persona que últimamente está muy perezosa. Hay que dar vuelta en U. Toma el sentido contrario. O bien te has hecho una persona muy negativa. Hay que caminar para el otro lado. Es decir, la conversión tiene que llevarnos a una vida mejor. Así como Dios quiere que vayamos por ese camino del bien, así tenemos que entenderlo y seguir esa senda. Y dando vuelta en U, decir, ya no voy a avanzar por este camino negativo que llevo. Y sé que no es nada más desviarme tantito, es tomar el sentido contrario. Y por ahí le voy a dar con la ayuda de Dios. Hoy le decimos al Señor con el Salmo 24, el Salmo responsorial que se recita y canta en las misas, descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina, porque el Señor es recto e indica a los pecadores el sendero, guía por la recta senda a los humildes y descubre sus caminos. Que el Señor nos ayude a dar vuelta en U, a caminar al rumbo contrario cuando descubrimos que vamos equivocados, que Él nos ayude a seguirlo como aquellos primeros discípulos y que de esta forma vivamos más plenamente unidos a Él y a los demás.